Hola amigos de Vox Mundi Web Radio, desde Europa para América Latina, uniendo continentes en actualidad latinoamericana. Bienvenidos una vez más a este programa de información semanal. Yo soy Carlos Daboín y esto es Actualidad Latinoamericana. Estaremos compartiendo el día de hoy las noticias más destacadas en América Latina en toda esta semana que ha pasado, bastante noticiosa, bastante información de relevancia. Caminaremos por algunos países como Colombia, Venezuela, Bolivia, El Salvador, llevando para ustedes la información más importante y más destacada. Les recordamos que estamos en la transmisión de Vox Mundi Web Radio. Les agradecemos por acompañarnos semana a semana y les invitamos a seguir nuestro contenido, a darle me gusta y a compartir el contenido que semana a semana Vox Mundi Web Radio prepara para todos ustedes. Bueno, amigos, vamos a iniciar este resumen informativo desde Colombia con una información de mucha importancia. El presidente Gustavo Petro busca un acuerdo nacional para convocar una constituyente. Como sabemos, en esta semana el presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de convocar una asamblea constituyente para llevar adelante las reformas que tiene planteadas. Esta propuesta ha generado un intenso debate en el país y su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que buscará un acuerdo político con este fin. Petro, quien ha impulsado una agenda progresista desde su llegada al poder, enfrenta el desafío de construir consensos en un Congreso fragmentado. Bueno, seguiremos dándole cobertura a esta información de relevancia en nuestro querido país Colombia. Vemos como poco a poco el presidente Gustavo Petro está ampliando, por así decirlo, su programa electoral y va implementando lo que fueran sus intenciones al momento de llegar al poder. Aunque, como sabemos, en Colombia la polarización es bastante grande. Veremos si el presidente busca o encuentra todos los consensos para poder convocar a esta asamblea constituyente. De Colombia nos vamos a Venezuela, a su país hermano, donde el pasado 4 de julio ha dado inicio la campaña electoral por la silla presidencial. Este jueves 4 de julio ha comenzado la campaña para las elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para el próximo 28 de julio. Estos comicios están marcados por dudas sobre la transparencia en el proceso y los temores de un posible fraude electoral. 10 son los candidatos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Mundo González Urrutia, eh, acompañado o apoyado por María Corina Machado, la abanderada de la oposición. La campaña dio inicio en Caracas. La situación política en Venezuela sigue siendo tensa, con una población que clama por cambios y mejoras en la calidad de vida. A propósito del inicio de esta campaña electoral, el candidato Edmundo González llamó a la Fuerza Armada a garantizar el respeto a la decisión del pueblo en el marco de la celebración del aniversario de la independencia del país. El candidato insistió a los militares de ser guardianes de nuestra constitución y garantes de la decisión del pueblo venezolano. En las elecciones del 2004 del 28 de julio, resaltó la importancia de que los miembros de las Fuerzas Armadas ejercen su derecho al voto sin involucrarse en actividades políticas, subrayando las necesidades de elecciones libres y justas.
Esta es la situación. La campaña inicia, por así decirlo, oficialmente el 4 de julio, pero ya los candidatos llevan varias semanas recorriendo el país, presentando su propuesta y sobre todo tratando de animar al pueblo venezolano que vive este momento de crisis político y social. Más adelante, aquí en su programa Actualidad Latinoamericana, llevaremos el monólogo del día hablando específicamente sobre estas elecciones en Venezuela. Ahora nos vamos a Bolivia. El presidente Luis Arce entregará al Mercosur, cumbre que se está iniciando el día de hoy, la ley que aprueba el ingreso de Bolivia al bloque. El presidente de Bolivia se prepara para entregar formalmente la ley que ratifica la adhesión plena de su país al Mercosur durante la cumbre de Asunción. Tras 8 años de espera, Bolivia logró su adhesión en diciembre del 2023, pero aún debe adaptarse al marco normativo del bloque. La canciller boliviana Celinda Sosa destacó que este paso marca el inicio del proceso de integración normativa. Este avance es crucial para Bolivia, que busca fortalecer sus lazos comerciales y políticos con los países miembros del Mercosur. Amigos, desde Bolivia nos vamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele exige a los importadores de alimentos bajar los precios en el país, en su querido país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado una fuerte advertencia a los importadores y distribuidores de alimentos que aumentan los precios de manera injustificada. Bukele denunció que varios empresarios están involucrados en prácticas ilegales como evasión fiscal y contrabando. Exigió que cesen de abusar del pueblo salvadoreño y bajen los precios, advirtiendo que de lo contrario enfrentarán serios problemas legales. Esta declaración subraya el compromiso del presidente con proteger a los consumidores y combatir la corrupción. Amigos de Vox Mundi Web Radio, estas son una de las principales noticias de actualidad latinoamericana aquí en Vox Mundi Web Radio. Ahora mismo nos vamos a una pequeña publicidad de nuestra radio web Vox Mundi y regresamos con las siguientes noticias destacadas en Latinoamérica y en el mundo. Desde Europa para América Latina, uniendo continentes en actualidad latinoamericana. Seguimos aquí en tu resumen semanal de noticias en América Latina. Hemos repasado las noticias más importantes en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en El Salvador. Ahora nos vamos a México. El huracán Beryl se degrada a tormenta tropical tras azotar la península de Yucatán. El huracán que causó estragos en el Caribe se degradó a tormenta tropical tras atravesar la península de Yucatán en México. Aunque no hubo reportes de fallecidos o heridos, el ciclón dejó a cientos de miles de hogares sin electricidad
y afectó gravemente los balnearios turísticos de Cancún y Tulum. Las autoridades mantuvieron a más de 2 millones de residentes en alerta y desplegaron militares para ayudar a las zonas afectadas. La temporada de huracanes sigue siendo un reto para las comunidades costeras del Caribe y de México. Desde Vox Mundi Web Radio, un abrazo a todas las personas afectadas por este huracán y desde aquí toda nuestra solidaridad. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Eh, Como sabemos, en los últimos días, la gran polémica por la candidatura de John Biden luego de el famoso eh, a, debate de campaña a la presidencia de Estados Unidos. Todo esto desató la polémica y los comentarios de un posible nuevo candidato demócrata, a lo que John Biden pide a los congresistas demócratas que pongan fin a la batalla interna sobre su candidatura. El presidente de los Estados Unidos ha llamado a los congresistas de su partido a terminar con las divisiones internas y concentrarse en derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. En una carta enviada a los legisladores, Biden reafirmó su compromiso con la reelección y urgió a los demócratas a unirse en torno a su candidatura. Bueno, este es el llamado que hace John Biden a sus seguidores luego de haber sufrido, por así decirlo, la derrota en el debate con Donald Trump. Eh, Candidato que las encuestas en este momento colocan en el primer lugar, sobre todo luego de este debate. Bueno, seguiremos informando sobre estas elecciones, este camino a la silla presidencial en Estados Unidos. Hoy, como sabemos y como lo hemos dicho, da inicio en la Asunción el Mercosur, la cumbre del Mercosur, y se perfila como un evento tenso. Lo que parecía una oportunidad para la reconciliación regional ha derivado en un escenario de discordia. La reciente decisión del presidente argentino Javier Milei de no asistir a la cumbre y optar por el evento de la derecha en Brasil ha exacerbado las tensiones. La ausencia de Milei y las diferencias entre los líderes de Brasil y Argentina complican los esfuerzos de integración regional y cooperación económica. Bueno, esta es la situación un poco en América Latina. Existe también esta división de ideologías, digamos así, sí, de ideas, de modos de gobernar, y bueno, crea no solamente una polarización al interno de los países, sino que también vemos una América Latina, un continente bastante polarizado, bastante fragmentado. Estas son, digamos, las noticias. Veremos lo que nos dejará esta cumbre del Mercosur, veremos cuáles serán las disposiciones, las respuestas, la declaración de esta cumbre y los aspectos positivos que dejará para nuestros países en América Latina. Y bueno, para concluir el resumen informativo de noticias, vamos con una noticia que pertenece al ámbito europeo. Como sabemos, el día de ayer se realizaron las elecciones en segunda vuelta por las parlamentarias en Francia. Y bueno, una sorprendente victoria de la izquierda, pero sin mayoría absoluta. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular ha logrado una sorprendente victoria en las recientes elecciones parlamentarias en Francia, superando las expectativas y regalando el tercer lugar a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Aunque la coalición centrista del presidente Macron se recuperó y obtuvo el segundo lugar, con el mayor número de escaños, ninguna fuerza política alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento. Esta configuración plantea un escenario de negociación y coaliciones
para la gobernabilidad del país en los próximos años. Bueno amigos, estas son las noticias más destacadas en el ámbito latinoamericano e internacional. Continuaremos monitoreando los desarrollos para ofrecerles la información más actualizada y relevante. Recordamos que todas estas noticias las pueden ampliar en las plataformas de información como Infobae, La Voz de América, CNN en español, y todas estas plataformas de las cuales nos servimos para llevarles a cada uno de ustedes las noticias más relevantes y más importantes. Ahora los vamos a dejar con nuestra rúbrica Mejora tu vida en un minuto, con nuestra querida Paulina Obando. Ella les dará consejos para vivir mejor el día a día. Y regresaremos para concluir con el monólogo de Vox Mundi Web Radio, el monólogo de actualidad latinoamericana. Apatia o entusiasmo? Come vivi la tua vita ogni giorno? Quando chiedo a qualcuno com'è andata la giornata al mare e mi risponde bene, una giornata bellissima al mare, con gli amici, ho fatto un bagno fresco, sono stato bene. Invece altre persone mi dicono benissimo, una giornata fantastica, piena di amici, ho condiviso con loro, ho fatto un bagno fresco al mare. È diverso, cambia l'energia. E se tu cambi l'energia dentro di te, puoi cambiare tutta l'energia intorno a te. Decidi come vivere la tua vita, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, e avrai una vita fantastica. Ricordati che abbiamo bisogno di più azione e meno emozione. Seguimos con ustedes, amigos de Vox Mundi Web Radio, en tu programa Actualidad Latinoamericana. Agradecemos a nuestra querida Paulina Obando por los consejos que nos fortalecen en nuestra vida día a día para mejorarla siempre. Mejora tu vida en un minuto. Aquí en Actualidad Latinoamericana hemos querido llevar para ustedes esta rúbrica. Y bueno amigos, antes de comenzar con el monólogo del día de hoy, dedicado a la situación de las elecciones presidenciales en Venezuela, queremos invitarles a nuestra programación semanal, a seguir nuestras redes sociales, a seguir nuestro contenido, a darle me gusta, a comentarlo y también a difundirlo. Todo el apoyo que podamos recibir de ustedes es importante para nuestra plataforma para seguir con nuestro trabajo. Como sabemos, el próximo 28 de julio serán las elecciones en Venezuela y este monólogo está dedicado para que nos informemos y para que estemos al tanto de esta campaña electoral que arrancó el pasado 4 de julio. Bienvenidos a nuestro programa Actualidad Latinoamericana. Hoy hablaremos sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, un tema de gran relevancia y actualidad. Este jueves 4 de julio arrancó oficialmente la campaña electoral en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. En estos comicios, 10 candidatos, incluido el actual presidente Nicolás Maduro, competirán por el voto de los venezolanos. Este proceso electoral ha estado marcado por dudas sobre la transparencia del oficialismo y temores por un posible fraude. A pesar de que los candidatos han estado recorriendo el país desde hace meses, las autoridades establecieron que la campaña oficial se desarrollará desde el 4 de julio hasta el 25 de julio. Durante este periodo, tanto Maduro como Edmundo González, líderes de la Plataforma Unitaria Democrática, han congregado a sus seguidores en Caracas, la capital, demostrando su fuerte polarización en la intención de voto. Maduro, quien busca su reelección para un tercer mandato de 6 años, y González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, representan dos visiones opuestas para el futuro del país. Mientras el chavismo promueve
la continuidad del proyecto político iniciado por Hugo Chávez, la oposición clama por un cambio de rumbo tras 25 años de gobierno considerado socialistas. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha implementado su conocida estrategia del 1 por 10 para movilizar votantes. Este esquema consiste en que una persona debe convencer y organizar a otras 10 que voten, en este caso por Maduro, asegurando su traslado hasta el centro de votación. Además, el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, ha añadido una exigencia adicional. Cada organizador debe incluir en su lista un nuevo votante, ya sea joven o una persona que nunca haya votado por el chavismo. La campaña ha subido de tono en los últimos días con discursos agresivos de figuras claves del oficialismo como Cabello y el propio Maduro. Sin embargo, las encuestas muestran a Edmundo González por encima de Maduro, lo que ha generado sorpresa y preocupación en el Palacio de Miraflores. La oposición, por su parte, busca asegurar que los resultados reflejen la voluntad del pueblo. Edmundo González ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas para garantizar la transparencia y respetar las decisiones de las elecciones. Además, ha prometido una reinstitucionalización del país sin discriminación política y sin persecución. El panorama es incierto y la posibilidad de una victoria opositora plantea muchas preguntas sobre la reacción del chavismo. A pesar de los desafíos, la oposición se muestra decidida a impulsar un cambio pacífico y organizado. Así es como se presenta el escenario electoral en Venezuela, un país que enfrenta un momento crucial en su historia. Seguiremos atentos a los desarrollos y les mantendremos informados sobre esta importante contienda. Amigos de Vox Mundi Web Radio, gracias por acompañarnos en este su programa Actualidad Latinoamericana. No nos despedimos sin antes invitarles este viernes. Tendremos un programa especial de actualidad latinoamericana, en donde estaremos entrevistando a la diputada de la Asamblea Nacional Venezolana por el Estado Aragua, Mariela Magallanes, miembro del Partido de la Causa R en el exilio aquí en Italia. Ella estará con nosotros para darnos toda la información relevante a las elecciones presidenciales aquí en Italia y en Europa, todo lo que necesitan los venezolanos saber sobre las elecciones, todas las informaciones importantes. Así que acompáñenos en este programa con la diputada Mariela Magallanes. Amigos de Vox Mundi Web Radio, yo soy Carlos Taboín. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana y seguiremos informando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado.